Hola de nuevo. En este video quiero mostrar cuál es el modelo básico de cómo hacer terapia, porque en los videos anteriores hemos visto un poco de cómo entender lo que le pasa al paciente y em, algo de algunas técnicas de exploración, que ya son una pequeña intervención, pero ahora quiero mostrar cuál es la idea general de cómo conducir una terapia. Esto también es importante porque muchas veces cuando somos terapeutas novatos nos sentimos un poco perdidos y es útil saber más o menos qué es lo que estoy tratando de hacer. Por lo menos a mí me pasó en mi formación de terapia Gestalt que nos enseñaron muchas técnicas y herramientas, pero a veces estábamos un poco perdidos respecto de cómo dirigir la terapia, en qué fijarnos, como más allá del minuto, del segundo. Entonces, este es un mapa como más general de cuáles son los puntos centrales de cómo conducir el proceso terapéutico. Les voy a mostrar un par de láminas que van a resumir esto. Acá apareció de nuevo. Bueno, voy a agrandar. Ya. Acá voy a tratar de resumir cómo dirigir un proceso de terapia o cómo facilitar un proceso de terapia desde un modelo que integra cosas de la terapia Gestalt, de las terapias experienciales en general, y otras cosas integrativas que incluyen cosas como de la terapia de sistemas familiares internos, terapia de coherencia, algunas cosas psicodinámicas, eh, algo de terapias constructivistas, y en realidad es un modelo que se puede aplicar para la mayoría de los modelos teóricos. Ok, ya. Acá me voy a correr para no tapar todo. Bueno, ¿cuál va a ser la idea básica? Perdón, voy a checar un poquito. Ya, ahí estamos. Bien. Bueno, la idea básica es que vamos a tratar de facilitar en todo momento tres grandes procesos de cambio, uno de los tres, o a veces podemos hacer más de uno al mismo tiempo. Todo va a comenzar con la posición prosíntoma o esta construcción de mundo que da sentido al síntoma. Esto lo hablé en el video de resistencia y lo he hablado antes, así que no lo voy a repetir. Lo que sí es súper importante es que la posición prosíntoma o esta construcción de mundo que permite entender el síntoma como coherente con la vivencia y significados implícitos de la persona en ese momento, eh, tiene que descubrirse, qué es lo que en general tratamos de hacer cuando buscamos conectar con la posición prosíntoma, pero también tiene que integrarse, o sea, la persona tiene que estar en contacto emocional o en contacto en primera persona en un momento. Esto tiene que conectarse. O sea, es distinto decir, parece que por ahí va, como que la persona evita acercarse a los demás porque tiene miedo de ser desilusionado, tal como le pasó en su adolescencia. Ahí el terapeuta está descubriendo, pero el paciente no está integrando nada. Si no integra, no hay posibilidad de cambio. ¿Ya? ¿Cómo sería esto de una manera más terapéutica y efectiva? Yo tengo la hipótesis, entonces yo le pido a la persona un pequeño experimento, un ejercicio para que se conecte con eso a nivel emocional, para que él diga, sí, esto es verdad para una parte mía, o esto lo siento como verdad. Desde la terapia de coherencia hablan de este paso como conectar con la verdad emocional del síntoma. Es un nombre que me parece bueno. Entonces, por ejemplo, podría ser, eh, oye, estoy inventando como una relación con un paciente. Oye, tú me has contado entonces que te cuesta acercarte a tu pareja, como que pusieras como una cierta barrera protectora y no entiendes bien por qué. Y te voy a pedir que ahora te la imagines y eh, imagínate como que te acercas y ya no está esa barrera protectora y siguen ahí
Y como que puedes realmente intimar y confiar y abrirte y relajarte y bajar la guardia. Y trato de guiar a la persona para que se conecte con esa experiencia y empieza a meterse en esa vivencia, en esa imaginería, y aparece como esto de, como no, 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 tengo mucho miedo. Y yo le pregunto, ¿de qué es ese miedo? ¿Qué es eso que estás sintiendo? Y mi paciente me responde como, ¿no? Como que me surge como una pena. A ver, escucha esa pena. Y aparece esta vivencia de desilusión, aparecen recuerdos, aparece eh, como que la sensación de me voy a acercar y me va a dejar caer, como que no me va a firmar, no me va a apoyar, entonces no puedo bajar la guardia y realmente como abrirme y depender un poco de mi pareja. Entonces, esto lo exploramos en unos minutos. Yo le digo, ok, probemos si esto te calza realmente, a ver, chequémoslo. Visualiza a tu pareja y dile esto. Dile, sabes, yo te quiero mucho, me gustaría acercarme más y sé que hemos tenido N problemas porque yo pongo como esta barrera, pero tengo miedo. Creo que si yo bajo la barrera, tú no me vas a sostener, no me vas a apoyar y no confío en ti. Entonces prefiero tener esta barrera aunque nos ponga todos esos problemas. Si estamos por la pista correcta, el decir eso para el paciente va a ser un shock, no solo intelectual, que tal vez ya lo tuvo, sino que a nivel emocional. Y vamos a saber si estamos por el camino correcto. Y la persona se va a conectar con esa verdad. Ahora, esto es como un poco contraintuitivo porque en general tratamos de sacar al paciente de esa experiencia, como no, pero sí, ¿por qué crees que tu pareja actual no es confiable, pero si la conoces hace tanto tiempo? Como que tratamos de cuestionar esa creencia, entre comillas, esa creencia irracional. Desde este modelo lo que tratamos es que la persona se conecte con esa verdad emocional. Si la persona dice, no, pero no puede ser si yo confío en ella, uno le puede decir, ok, prueba a decir, aunque una parte mía confía en ti, parece que otra parte mía no confía en ti. O una cosa así. Y imaginémonos que seguimos por el camino correcto y el paciente dice esto. Y se queda para adentro y tal vez puede llorar, emocionarse. Eso es el integrar. Cuando la persona conecta emocionalmente con esa posición prosíntoma y lo siente como una verdad profunda y está en primera persona desde la posición existencial en la que eso es verdad. Eso es integrar. Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a trabajar a nivel como emocional, de memoria procedural, no solamente intelectual. Acá hay aprendizajes emocionales que se instalan en un lugar distinto del cerebro que los aprendizajes declarativos. Entonces, un debate más a nivel racional no los afecta. Tenemos que conectar con la emoción, con, eh, con ese aprendizaje emocional, con esa realidad psíquica de que sí, me, me va a abandonar no me va a proteger, no me va a cuidar, entonces yo no puedo. Yo tengo que poner esa barrera. Entonces ahí estoy en el paso de integrar, ¿ya? Y ahí hay que tratar de que esa integración dure. Entonces puedo pedirle a la persona que lea una tarjetita en que dice eso, o yo le puedo mandar un mensaje y que lo lea o que lo dibuje, no sé, que se mantenga con este insight, entre comillas, a nivel emocional. Porque si no, se le puede olvidar y no se puede avanzar, ¿ya? Entonces, una vez que ya la persona descubrió una posición prosíntoma, porque pueden haber múltiples a lo largo de una terapia, y la integró a nivel emocional, corporal, en primera persona. No como sí, podría, tal vez me pasa eso. No, no, un insight intelectual no nos va a servir. Acá se abren estos tres grandes caminos, ¿ya? El primer camino es, ok, descubro que el síntoma tiene una función y trato de satisfacer mejor esa función. Es el camino, uno de los caminos más sencillos. Sería, ok, entonces hay una parte tuya que quiere acercarse,
quiere poder intimar, quiere confiar, quiere abrirse, pero parece que hay otra parte tuya que tiene mucho miedo de ser abandonado y perder como la autonomía y la independencia que tú has ganado. Entonces hay una parte como que busca intimidad y otra parte que busca autonomía y protección. ¿Cómo podemos hacer dialogar estas partes? Ese es el primer camino que aparece acá, satisfacer mejor la intención positiva del síntoma, y acá estoy hablando de la negociación entre partes. Otra alternativa es desarrollar nuevos recursos, o sea, por ejemplo, ok, ¿de qué manera tú podrías acercarte y al mismo tiempo también protegerte? Por ejemplo, tal vez necesitarías desarrollar ciertas habilidades como de asertividad, o tal vez puedes acercarte, pero también tener otros pilares como familia y amigos. Entonces trato de ayudar con recursos psíquicos, con herramientas que van a permitir a la persona satisfacer mejor su intención positiva. Va al mismo punto, ¿ya? Pero ese es solamente uno de los caminos. Hay otro camino que es el más potente en general y que es de transformación de esta posición prosíntoma. Y ese camino también tiene como distintas alternativas. Uno es un reencuadre en que se cambia el significado, en que la persona, la verdad emocional del síntoma ya deja de ser verdad. Por ejemplo, podría ser, a ver, yo tengo claro, ya. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo. La persona tiene esta posición prosíntoma o esta verdad emocional de que si me acerco mucho bajo las defensas, confío, la otra persona al final no va a estar ahí, no me va a proteger, me va a abandonar y yo me voy a morir de pena, no me voy a poder sostener, porque tal vez eso fue algo que yo viví cuando era chico. Ok, ¿qué pasa si yo, desde conectado con esa verdad emocional, tengo una experiencia que contradice esa verdad emocional? Ese es el reencuadre o experiencia emocional correctiva, también se podría llamar, que es una transformación porque hace que ese aprendizaje emocional se transforme, cambie o se disuelva. Un ejemplo podría ser el tener una experiencia de abrirme totalmente, que la otra persona me deje, yo vivir la, la pena, la desilusión y yo sobrevivir porque ahora soy un adulto. Entonces, si yo me logro conectar a nivel corporal, emocional, con esas dos verdades, entre comillas, una es, si yo bajo la guardia, la otra persona puede que no esté ahí para mí y yo voy a estar en un desamparo absoluto, me voy a morir. Y la otra verdad, incluso si la otra persona no está, yo tengo las herramientas para caerme al hoyo y levantarme, por ejemplo. Esto se ha explorado a nivel como neurológico y se está empezando a explorar a nivel de psicoterapia, pero se ha teorizado hace mucho tiempo. Si uno toma las dos experiencias, las dos verdades, son incompatibles entre sí. Entonces hay una transformación. Y esa posición prosíntoma se disuelve. El otro camino, sanar la herida o cerrar la gestalt. No tengo ninguna experiencia que contradiga esta verdad emocional, pero sí tengo ciertas vivencias de mi biografía en que se creó esta verdad emocional o tiene una estrecha relación con esta verdad emocional. Entonces puedo seguir este camino, sanar la herida o cerrar la gestalt. Cuéntame de esto, de cuándo tú has tenido esta experiencia de depender de alguien y que la otra persona al final no esté y que sea muy terrible para ti. Pucha, esto me pasó todo el tiempo con mi mamá. Al final, cuando yo estaba débil y la necesitaba, no estaba. Bueno, empecé a hablar
Entonces hacemos un ejercicio, por ejemplo, de asuntos no resueltos, tipo Gestalt, con la mamá. Si es que esto se logra abrir, la persona logra conectarse con su pena, con su desamparo, logra expresar lo que necesitaba y logra tener un cierre, por ejemplo, porque la mamá se da cuenta de lo que pasa, le pide disculpas, lo acoge, o la mamá no se da cuenta y sigue actuando negligente y él mismo se acoge. Puede ser un trabajo de niño interno en que el mismo paciente acoge a su niño interno herido y cierra esa gestalt y ayuda a sanar esa herida. Por este camino también se puede generar una transformación y una experiencia emocional correctiva, porque el paciente abre esa herida de desamparo y en vez de morir, entre comillas, quedar en un estado como muy terrible y traumático, tiene una experiencia en un ejercicio, por ejemplo, de silla o de imaginería, de ser acogido. Entonces, esa vivencia, esa experiencia, ese ejercicio, si se hace como bien, valga la redundancia, vivencialmente y la persona se mete, también puede generar una experiencia emocional correctiva. Tal vez no sea suficiente hacer una, pero con algunas pocas experiencias así, se puede ir sanando esa herida y se genera una transformación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este camino de satisfacer la intención positiva o la transformación? Si satisfago la intención positiva, puede que supere el síntoma, pero la posición pro síntoma, el aprendizaje emocional, probablemente quede tal cual. Si se genera una transformación o experiencia emocional correctiva, cambia esta posición pro síntoma. ¿Ya? Ahora, el último camino es el contacto y expresión de la polaridad inhibida y sus recursos. ¿Cuál es la idea? Que acá, cuando yo soluciono una herida emocional de una cierta manera, en general la solución implica una polaridad dominante y una polaridad inhibida. Tengo que actuar así y no puedo actuar de esta otra manera. Siguiendo con el mismo ejemplo, este paciente tiene que poner una barrera, polaridad dominante se le podría decir, el independiente, fuerte, defensivo, distante, y hay una polaridad inhibida que no se puede expresar porque es peligroso, que sería como entre comillas, el polo cercano, abierto, confiado. Entonces hay un distante y un cercano, o un defensivo y un confiado. Entonces este tercer camino tiene que ver con cuando noto pequeñas señales de este polo inhibido, yo puedo detenerme ahí y ayudar a que se exprese. Esto se podría decir que es como integrar la sombra. Esto que está fuera de la personalidad se integra a la identidad, a la experiencia. Y también se le podría llamar o se puede trabajar como contacto con la emoción primaria adaptativa desde la terapia centrada en emociones. Cuando hay una emoción que es sana y que en general no se expresa, tratemos de expresarla. Con técnicas de tipo como catarsis o de juego de rol o en la relación terapéutica. Eh, en todos los momentos que pueda, si noto algo del polo inhibido que nunca se expresa, pero está empezando como una pequeña semilla, yo puedo detenerme y tratar de que la persona lo exprese. Ahora, a veces esto resulta y a veces la persona como que avanza y se frena porque está esta posición prosíntoma en que expresar ese polo es peligroso. ¿Ya? Entonces, si eso pasa, no puedo seguir empujando a que la persona se conecte con su polaridad inhibida, sino que debo ir a los pasos anteriores o a los procesos de cambio que mencioné, que podrían ser satisfacer mejor la intención positiva o generar una experiencia de transformación. Ya, veamos otro ejemplo. Voy a correr un poquito. Y acá lo voy a relacionar con el modelo que hemos estado viendo. Ya, entonces acá, donde dice resumen del sentido, propósito o coherencia del síntoma, hay una paciente, este es el mismo ejemplo que aparece en el documento. La paciente no se esfuerza en general en su vida
para que le vaya bien, bueno, y específicamente en la universidad, porque su éxito humillaría a su hermana. Esto, si vamos acá más abajo, tiene que ver con ciertas experiencias en que estas dos cosas iban asociadas. Mi éxito es la humillación de mi hermana. Por ejemplo, ella cuenta una vez que llega del colegio, cuando chica, contenta por sus 7 en matemáticas, y todos en su familia le celebran su logro, y de repente se da cuenta que su hermana está llorando, y su hermana rompe una prueba que había traído para mostrarle a su familia en la que se había sacado un 6. Ahí se genera un modelo de mundo, una construcción de mundo de yo soy fuerte y buena, todos me admiran, yo puedo aguantar, mi hermana es débil, no ha sido favorecida como yo, mis padres la humillan y comparan conmigo, veo su sufrimiento por mi culpa. Hay un dolor, un problema que es ser mala persona, sentirme culpable, y hay un otro que me enjuicia por ser mala, por ser como engreída o demasiado orgulloso, no pensar en los demás. Entonces hay una necesidad como de aprobación y aceptación de ser suficientemente buena. Y hay una solución que es, tengo que pasar desapercibida y dejar que los otros llamen la atención y reciban los cumplidos o halagos. Debo ser humilde y bajo perfil y por ningún motivo debo ser narcisista, orgulloso, destacarme ni verme superior a los demás. Acá ya hay una construcción entera de un problema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Por ejemplo, la primera alternativa que mencionamos como de satisfacer mejor la intención positiva. La intención positiva es no ser mala persona, no humillar al resto. Entonces yo puedo decir, oye, yo puedo tratar de dirigir la terapia en algún momento a este conflicto de partes. O sea, parece que hay un lado tuyo que realmente quiere destacarse. Como que, pucha, echas de menos eso, ese orgullo, como, hoy sí, logré algo, avancé. Parece que hay una parte tuya que necesita eso. Y hay otra parte que se preocupa mucho de no hacer sentir mal a los demás. ¿Cómo podrían dialogar estas partes? ¿De qué manera tú podrías conectarte con esta sensación de orgullo sano, pero sin pasar a llevar a los demás? Por ejemplo, ¿cómo podría ser una persona orgullosa y que hace sentir mal a los demás? ¿Y cómo es una persona que se siente contenta por algo que logró, pero no humilla a los demás? ¿Cuál es la diferencia? Y podríamos ahí explorar para tratar de satisfacer mejor esa intención positiva. El camino de conectar de integrar la sombra, conectar con la polaridad inhibida, podría ser, la paciente me está hablando y me cuenta como de un micro logro y esboza una sonrisa. Y normalmente se muestra muy humilde y bajo perfil. Yo veo esa sonrisa y digo, espera un segundo, ¿qué? Noté como que sonreíste un poco, ¿qué pasó ahí? No, pero es que no, es que, y como que agacha el moño. Y digo, pero como que parece que acá hay escucho dos voces, como que por un lado tú ya te bajas el perfil, que es como lo habitual, pero también hay una parte tuya como que se siente alegre. Me gustaría escuchar esa parte que se siente alegre también. Trato de destacar la polaridad inhibida y que haga contacto con la polaridad inhibida, porque ahí hay una figura, hay un movimiento que se interrumpe. Y finalmente, podría ser una experiencia de transformación. Por ejemplo, un diálogo con la hermana, un diálogo con los padres. Un diálogo también podría ser con su propio super yo, su parte crítica que la juzga. Si se resuelven alguna de esas situaciones o varias de esas situaciones, ella puede tener esta experiencia de transformación de, oye, mi orgullo no está asociado intrínsecamente con la culpa y con el humillar al resto. Mi orgullo también tiene un espacio y también se puede conectar con la alegría de lograr algo, de avanzar en mi vida. Bueno, este era un pequeño ejemplo y probablemente lo vamos a seguir viendo en otros videos. Pero igual quería mostrar esta idea, a ver, voy a retroceder, de
que una vez que ya descubrimos la posición prosíntoma, hay múltiples caminos para avanzar. No nos basta solo con descubrirla, porque ese podría ser un trabajo muy intelectual, como de insight racional solamente. Ah, es por ahí. Como podría ser un trabajo psicoanalítico también, y quedar como ahí en el insight intelectual. Pero de múltiples corrientes se ha enfatizado, incluido el psicoanálisis, que eso no basta, casi nunca. Es necesario generar una transformación más a nivel afectivo, y acá hay tres grandes caminos. Descubrir la intención positiva, trato de satisfacerla mejor. Descubrir la intención positiva dentro de esta construcción de mundo. Genera una transformación para que ese aprendizaje emocional ya no esté. Entonces ya no se hace necesario satisfacer una intención positiva. Ya no es necesario, ya no hay un problema que requiere esa solución que tiene una intención positiva. Todo eso se disuelve. Y finalmente, contacto con la polaridad inhibida. Si logro ese contacto en un ambiente seguro y donde la persona dice, como que tiene la experiencia, oye, puedo mostrar esto y no hay juicios, no hay rechazo, no hay peligro, también ese camino de integración de la sombra podría llevar a una experiencia emocional correctiva. Pero hay veces en que yo puedo trabajar con la intención positiva, y como que hay algo que falta. O puedo trabajar con la polaridad inhibida, y hay algo que falta. Y en general, eso que falta es esto, como que es necesario generar una experiencia de transformación, sanar viejas heridas, cerrar gestalt, tener alguna experiencia emocional correctiva, cambio de significado, cambio de visión existencial. Bueno, eso es todo por hoy, y espero que se haya entendido.